Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el curso de matemáticas. Este tema se va a llamar los números enteros. Los números enteros nacen por la necesidad que tiene el hombre de expresar cantidades que no tiene. Por ejemplo, si yo presto 2.000 pesos a mi hermano o a algún vecino, ¿cómo escribía yo matemáticamente que yo había prestado 2.000 pesos? Vamos a ver este ejemplo. Resulta y pasa que en nuestros operadores móviles nosotros podemos hacer préstamos o adelantos. Si yo presto o adelanto 1.500 de saldo y recargo 1.500 de saldo, significa que ya no debo nada. Cuando yo no había recargado, que había prestado saldo en la entidad móvil, entonces yo tenía un saldo de menos 1.500. Al yo recargar, cuando yo introduzco saldo en el teléfono, ese número vendrá siendo un número positivo y que alcanza para pagar la deuda. Y cuando la deuda ya está paga, entonces el saldo que yo tengo ahora es cero. O sea que ya la deuda se canceló y ya no debo nada. Entonces, por esa razón, nos vimos en la necesidad, o sea, la humanidad, de traer a la vida los números enteros para expresar cantidades que no tenemos. Ahora, los números enteros se pueden ordenar. Orden en los enteros. Resulta y pasa que esto que vemos aquí es una recta numérica que está dividida en dos. El 0, los números que están a la derecha del 0 y los números que están a la izquierda del 0. Los números que están a la derecha del 0 son los números que usualmente nosotros utilizamos para contar, que son llamados los números naturales, que van del 1 hacia el infinito. Y del 0 a la izquierda son los números negativos, que combinados con los números naturales se convierten en el conjunto llamado los números enteros. Entonces, el conjunto de los números enteros es la unión de los números positivos y los números negativos. Ahora, todo número entero tiene un opuesto y todo número natural tiene un opuesto. Vamos a ver de qué se trata esto. O sea que un número positivo, el opuesto es el mismo número pero negativo. ¿Cómo sabemos que un número es negativo? Porque efectivamente tiene un signo menos delante. Por ejemplo, el 5, el menos 5, sé que es un número negativo porque tiene un menos delante y se lee menos 5. Y el opuesto de menos 5 sería el mismo número, en este caso, pero positivo. ¿Cómo sé que es positivo? Puede tener el signo más o como puede también no tenerlo. Se pueden escribir de las dos formas. Ahora, hay muchos ejemplos de opuestos. Yo escogí lo siguiente. El opuesto de menos 5, ¿cuál es? 5. El opuesto de 5 positivo es un menos 5 negativo. El opuesto de 6 positivo es un menos 6 negativo. Y el opuesto de menos 6 es un 6 positivo. Ahora vamos a ver las operaciones básicas en los números enteros. En primera instancia, nosotros vamos a comenzar con la suma o la resta. En los números enteros la vamos a llamar adición en los enteros. ¿Y por qué la vamos a llamar adición en los enteros? Resulta y pasa que en los números enteros nosotros no tenemos sumas y tampoco tenemos restas. Lo que tenemos son números enteros, ya sean positivos o sean negativos en este caso. Vamos a ver, la adición de números enteros tiene dos propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Vamos a ver la primera. Nos dice, cuando son de diferentes signos, se restan y se le coloca al resultado el signo del número mayor. ¿Cómo sé yo cuando los números enteros son de diferentes signos? Miren acá. Este número que está aquí, al tener el menos adelante, significa que es un número negativo.
Y el 6, al tener el positivo adelante, significa que es un número positivo. Pero presten atención a algo. Al esta operación aquí tener este más, no significa que se estén sumando. Significa que tengo un número negativo y del otro lado tengo un número positivo. Solo eso, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, siguiendo la primera propiedad, en los números enteros me dicen que si tengo un número negativo y un número positivo, entonces yo los tengo que restar. O sea, que al mayor le voy a quitar el menor. O sea, a 6 le voy a quitar 5. ¿Y me va a quedar cuánto? 1. Ahora tengo que definir o buscar cuál es el signo que va a tener el resultado. Ahora, ¿quién es el número mayor? 6. ¿Y el número mayor es positivo o negativo? Ah, es positivo. Entonces el resultado va a ser positivo. En el otro ejemplo que tengo más abajo, enseguida vemos que tenemos dos números, uno negativo y uno positivo. El negativo en este caso es el menos 7 y el positivo en este caso es el 8. La regla me dice que si tengo dos números negativos, que si tengo dos números enteros de diferentes signos, entonces se van a restar. Entonces, el 8 aquí es el mayor, entonces el resultado va a ser positivo. Y a 8 le quito 7, entonces eso me va a dar, o sea que menos 7 más 8 me va a dar 1 positivo. Ahora, el siguiente ejemplo. Identifico enseguida, lo primero que tengo que hacer es identificar si tienen el mismo signo o son de signos diferentes. Como puedo ver aquí, hay uno negativo y uno positivo, entonces son de signos diferentes. Entonces voy a aplicar la primera regla que ya conocemos. Cuando son de diferentes signos, se restan y se le coloca al resultado el signo del número mayor. Entonces, como el mayor aquí es el 9 y el 9 es positivo, entonces el resultado va a ser positivo. ¿Ya? Entonces 9 menos 3 me va a dar 6, pero como el 9 es positivo, entonces el 6, que es el resultado, va a ser positivo. En el último ejemplo, vemos que en este caso el número mayor es el menos 10. ¿Ya? Como el número mayor es menos 10, entonces el resultado va a ser negativo. Entonces, como es menos 10 y el otro número es más 2, o sea, dos números de diferentes signos, ellos se van a restar. Entonces, a 10 le quito 2, me va a dar 8. Pero el 8 es negativo simplemente porque el número mayor en la suma o en la adición de números enteros que tengo aquí, el 10 es mayor. Y el 10 al ser negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Entonces pasemos a la segunda propiedad. La segunda propiedad en la adición de los enteros me dice que si tengo el mismo signo, los números se van a sumar y se le deja el mismo signo. Vamos a ver los ejemplos aquí. Lo primero que tengo que hacer es identificar si son del mismo signo o si son de diferentes signos para saber qué propiedad voy a aplicar. Sé que estos dos números se van a sumar porque aquí puedo ver que los dos números son negativos. El menos 3 y el menos 2. La propiedad me dice que se van a sumar, o sea, 3 más 2 que me va a dar 5. Y al final voy a dejar el mismo signo que tengan los dos números enteros que voy a operar. En el último caso de esta fila, de esta hilera, vemos que tenemos dos números del mismo signo, pero en este caso van a ser positivos. Es más 6 y va a ser más 10. La regla me dice que si tengo el mismo signo, se suman y se deja el mismo signo. O sea que a 6 le voy a sumar 10 y va a ser positivo porque los dos números enteros que tengo de esta parte ambos son del mismo signo. Entonces se van a sumar y me va a dar 16.
Vamos a pasar a la siguiente operación. Multiplicación y división de enteros. Bueno, aquí sí tengo que aclarar algo. Para ustedes poder pasar a la multiplicación y a la división, tienen que tener muy claro las propiedades de la suma, las propiedades de la adición. Las dos, cuando son dos números negativos, o cuando son dos números del mismo signo, o cuando son dos números de diferentes signos, porque tienden a confundirse con las propiedades de la multiplicación. Entonces tienen que tener bien claro eso. Algo que nos va a ayudar a nosotros a identificar cuándo se está multiplicando, cuándo se está sumando y cuándo se va a estar dividiendo es el lenguaje. Por ejemplo, cuando yo estaba explicando las operaciones básicas en la suma, miren cómo hablaba yo. Decía menos 3 y menos 2. Ahí estoy diciendo que no es una multiplicación y que no es una división. Ahora miren cómo lo voy a hacer en la multiplicación y en la división. Voy a decir más por alusivo a la multiplicación, por menos. Entonces, estas dos tablas que tengo aquí, usted se la tiene que aprender y son la misma. La misma propiedad de la multiplicación se aplica para la división. Lo que va a cambiar es la palabra por entre. Ahora miren cómo es. Más por menos, menos. Más por más, más. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y en la división, más entre menos, menos. Más entre más, más. Menos entre menos, más. Y menos entre más, menos. Miren lo que sucede. En la multiplicación y en la división, dos signos iguales siempre me va a dar positivo. Y dos signos diferentes siempre me va a dar negativo. Ya pueden ver cuál es la diferencia entre las propiedades de la suma y en las propiedades de la multiplicación y la división. Vamos a ver algunos ejemplos de la multiplicación y la división. Miren, lo primero que tengo que saber es qué signo va a tener el resultado. Por ejemplo, el 3 en este caso es positivo, o sea, más por menos va a ser menos. Y 3 por 2 va a ser 6. En el caso contrario, que lo tengo más abajo, donde el 3 es negativo y el 2 es positivo, como ambos son de signos diferentes, el resultado va a ser el mismo, va a ser negativo, porque en la multiplicación no importa el orden de los factores, no va a alterar el producto. Algo que tienen que saber también es que cuando usted tiene un número al lado de un paréntesis, eso significa que esos dos números se están multiplicando. Significa que es una multiplicación. Y que si tiene un signo al lado del paréntesis, significa que el signo está multiplicando lo que está dentro del paréntesis. Ya vamos para allá un momentico. Aquí, vamos acá, este ejercicio. Dice, como el 3 es positivo, porque la única forma de que sea negativo es que tenga un menos adelante. Como no tiene menos adelante, entonces es un número positivo, igual que el que está dentro del paréntesis. Entonces decimos, más por más, ¿cuánto es? Más. Y 3 por 5, ¿cuánto es? 15. Lo mismo pasa con el ejercicio siguiente. Como tiene menos, el que está fuera del paréntesis y el que está dentro también tiene un signo negativo. Entonces digo, menos por menos, más. Y 3 por 2, 6. Ojo, primero veo qué signo va a tener el resultado y después multiplico los números. En el siguiente ejercicio, menos por menos, ¿cuánto me va a dar? Más. ¿Y por qué me da más? Porque me lo dice acá la regla, vean. Menos por menos me va a dar más. Menos por menos me va a dar más.
Menos por más me va a dar menos y más por menos me va a dar menos. Eso me lo está diciendo la regla. Las mismas propiedades sirven para hacer la división. Sirve para la división. ¿Listo? ¿Cómo así? Más entre menos es igual a menos. Más entre más es igual a más. O sea, es la misma idea que la multiplicación. ¿Cómo lo tengo? Miren, ¿cómo sé que es una división? Primero, la vas a encontrar en forma de fracción o la puedes encontrar de esta manera. 3 entre 3. Y va a ser lo mismo. O la puedes encontrar así. Y va a ser lo mismo. Miren los ejercicios como son. Más entre más, más. Y 3 entre 3 es igual a 1. Entonces, en el siguiente, el numerador es negativo y el denominador es positivo. Menos entre más, lo busco en mi tabla. Menos entre más me va a dar menos, entonces el resultado va a ser negativo. Y 9 entre 3 me va a dar 3. Y así sucesivamente. En el otro, menos 2 entre menos 2. Vamos a ver cuánto me da menos entre menos. Menos entre menos, ¿cuánto me da? Más. Y menos entre menos, ¿cuánto es? Más. Y 2 entre 2 es 1. Allí, hasta allí, las operaciones básicas en los números enteros. Ahora veamos algunas operaciones o algunos ejercicios con los números enteros. Listo. Aquí tengo los ejercicios con los números enteros. Miren lo que pasa aquí. Vamos a hacer el ejercicio número 1. Este ejercicio número 1 puedo ver que hay paréntesis. Cuando ustedes vean paréntesis, ustedes siempre tienen que realizar primero el paréntesis. Vamos a verlo. Miren. En el primer paréntesis veo que hay un número menos y un número más. Y como no hay número que está separando el 3 del paréntesis, puedo ver que esto es una multiplicación. Lo primero que voy a hacer es poner el signo del resultado de lo que está dentro del paréntesis. O sea, menos por más me va a dar menos. Y 3 por 5 me va a dar 15. Si ustedes pueden observar, en la mitad del paréntesis hay un más, pero yo no coloco más acá enseguida. ¿Por qué? Porque el signo que va a ir aquí va a depender de la multiplicación del signo del t número con el número que está dentro del paréntesis. O sea, miren, este signo pertenece al número que está al lado del paréntesis. O sea que este es más 6 y este es menos 2. Entonces, más 6 por menos 2, primero tengo que ver cuánto me da la multiplicación de sus signos. O sea, más por menos me va a dar menos. Y 6 por 2 me va a dar 12. Pero ¿qué me quedó después de tener una suma de dos multiplicaciones? Dos números con el mismo signo, pero que no se están multiplicando, se están sumando porque son del mismo signo, entonces ellos se suman. Acuérdense las propiedades de la suma, por eso les llega que la tienen que tener bien claras. Entonces, si tengo un número negativo y otro número negativo, entonces se suman y se deja el mismo número. Y el resultado va a ser ¿cuánto? 27. Sí, estaba en lo correcto. Entonces va a ser 27. Acá en el siguiente ejercicio, miren cómo está. Les dije que primero había que realizar lo del paréntesis, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Como el menos 12, los ejercicios se hacen de izquierda a derecha. Y como el 12 no tiene ningún paréntesis para realizarlo, entonces yo le escribo igual. Ahí le escribo menos 12. ¿Por qué no escribo el número del medio más? Porque ese más o ese menos va a depender de la multiplicación del número que esté dentro del paréntesis. Y más por más, ¿cuánto es? Más. Bueno, da la casualidad de que el signo de acá es el mismo del medio acá de la suma de un número entero con la multiplicación de dos números. Ahora, como más por más es más, ahora voy a colocar
el resultado de la multiplicación del 3 con el 6 que está dentro del paréntesis. Y 3 por 6, ¿cuánto es? 18. ¿Pero qué me acaba de quedar? Me acaba de quedar dos números enteros, uno negativo y uno positivo. Diferente del primer ejercicio que me quedaron dos números negativos. Entonces, como acá son dos números de diferentes signos, la primera propiedad de los números enteros de la adición me dice que si tengo dos números de diferentes signos, entonces ellos se van a restar. Y que tengo que estar pendiente del número mayor porque ese es el número, ese es el signo. El signo del número mayor es el signo que va a tener el resultado. Entonces, ¿quién es el mayor aquí? 18. El 18 es positivo. Entonces el resultado es positivo. Y a 18 le quito 12, entonces me van a quedar ¿cuántos? 6. Ahora pasemos acá a esta fracción. Esta fracción podemos ver que el numerador es negativo y que el denominador es positivo. Entonces tenemos el caso de menos entre más. Y menos entre más me da ¿cuánto? Menos. Y 9 entre 3 me da ¿cuánto? 3. Vamos al siguiente que es la misma idea. Menos entre menos, ¿cuánto me da? Más. Claro, me da más. Puedes poner el más, pero también puedes no ponerlo. En este caso yo lo coloqué. Y 20 entre 2, ¿cuánto me va a dar? 10. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos un número al lado de un paréntesis, pero ese número es negativo. Entonces, si tenemos un número al lado de un paréntesis, significa que esa es una multiplicación. Entonces, primero el signo menos por más me va a dar menos. Y por último, la parte numérica. 3 por 7, ¿cuánto es? 21. En el siguiente ejercicio, identificamos enseguida que no es una multiplicación, sino que es una suma de o una adición de números enteros. Y podemos observar que tienen diferentes signos. Entonces, al resultado se le va a colocar el signo del número mayor. En este caso, el número mayor es 5 y podemos ver que es positivo. Y es positivo porque tiene un más delante. Entonces, el resultado va a ser positivo. Pero como la primera propiedad me dice que esos dos números cuando son de diferentes signos se van a restar, entonces yo a 5 le voy a quitar 3. Siempre al mayor le voy a quitar el menor. A 5 le voy a quitar 3 y me va a quedar 2. Y por último, en el ejercicio, ya para acabar los ejemplos y finalizar el video, podemos observar dos números enteros pero del mismo signo. O sea, que está haciendo que este ejercicio es alusivo a la segunda propiedad de la adición de los enteros, que me dice que si tengo dos números enteros del mismo signo, ellos se van a sumar y al resultado se le va a colocar el mismo signo que tengan sus sumandos. En este caso, los que se están sumando son negativos, entonces el resultado va a ser negativo. Y como el 3 se va a sumar con el 6 por la segunda propiedad de los números enteros, entonces esto me va a dar menos 9. Entonces, a continuación, yo les voy a colocar unos ejercicios de práctica para que usted los realice y compruebe sus resultados. Vamos a verlo, ejercicios de práctica. Vamos a ver, son 5 ejercicios. Estos ejercicios usted me lo tiene que enviar apenas finalice el video. Eso es todo, muchachos. Que tengan un muy buen resto de día.